Ya. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este conversatorio. Como siempre, estamos conectados, ¿cierto? Para poder hablar desde la psicología emocional, desde nuestro corazón, desde nuestros sueños. Y por supuesto, hoy día les quiero comentar que, como siempre, tenemos a nuestro gran invitado, nuestro psicólogo José Luis Rojas, quien es experto en hipnoterapia. Él es hipnoterapeuta y además es psicólogo clínico, por supuesto, y tiene una gran trayectoria en varios temas. Y obviamente Silvi Rojas, que la quiero saludar, por supuesto que estamos conectadas siempre, pero a través de las redes sociales siempre estamos compartiendo todos los contenidos que nos hacen bien. Les quiero decir, chiquillos y chiquillas, que hoy día vamos a hablar sobre un tema que muchas veces nos ha pasado, ¿ah? Tal vez en alguna oportunidad tú quieres dormir bien, sin embargo tu pareja está viendo un episodio un capítulo de una película medio agresivo, medio violento, o quizás te altera tu sueño, ¿cierto? O tú no tienes un hábito de sueño. Entonces ahí, José, te quiero invitar a que nos puedas profundizar en qué consiste este sueño espiritual, emocional y el sueño normal que todos tenemos. ¿Qué significa eso? A ver, la higiene de estos sueños. Básicamente el tema es el siguiente. Nosotros vivimos una tercera parte de nuestras vidas durmiendo. Es mucho rato, es mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el día normalmente nosotros andamos en piloto automático, porque en general el cerebro, digamos, nos acostumbra a economizar energía, por lo tanto tenemos como respuestas para todo, vamos como caminando en modo automático. No, son pocas las veces en que nos paramos y nos ponemos a reflexionar con relación a una decisión, por ejemplo. De repente muchas veces las decisiones son automáticas, ¿te fijas? Y eso se denomina vivir el tiempo presente, o sea, vivir el presente, el aquí y el ahora, o sea, dejar todo de lado, lo que viene, lo que pasó, y situarme donde hoy día, en este día en particular, estoy haciendo tal y tal cosa, voy a pronosticar, o sea, voy a hacer esto otro, y me organizo en mi vida. Y en general los más aplicados logran organizarse bien en la vida. Pero en la noche, cuando uno debería dormir y descansar, muchas veces las personas creen que no tienen dominio sobre ese espacio, como que uno entra a una tierra desconocida donde puede encontrar las pesadillas más grandes. Sí. ¿Por qué se dan? Entonces, pero también hacen parte de la vida, porque yo siempre digo que, bueno, no, yo lo repito porque lo dicen los que saben, que para poder crear necesita haber pensamiento y emoción. Cuando hay pensamiento y emoción junto con este pensamiento, comienza el proceso de creación. Pero resulta que cuando dormimos, también hay pensamiento, que es inconsciente, pero es pensamiento, y también hay emoción. Porque hay muchas veces en los sueños que nos da miedo, tenemos terror, y a veces estamos felices. Hay sueños y sueños. Si uno se acuerda de los sueños que ha tenido, hay sueños terroríficos. Y hay otros que son espectaculares. Entonces, ¿cómo poder influir en esa parte de nuestra vida? Esa es como como la pregunta, como diría yo, la volada. ¿Eh? ¿Cómo hacer para que valga la pena también y poder aprovechar esta vida? Si vinimos una vez, a pesar de que venimos muchas veces, pero en esta oportunidad, poder aprovecharla al máximo. ¿Y por qué no tratar de influir en los sueños? Y esto es posible de hacer, además. Que esa es la gracia, porque si no, no tendría gracia. O sea, hablar de esto sin una respuesta, nosotros podemos influir en nuestros sueños. De hecho, por ejemplo, el budismo tibetano dice que deberías dormirte pensando en algo agradable. No es solamente un hábito religioso el hecho, yo cuando era niño, en general, rezábamos antes de dormir. Esto era una práctica muy común antiguamente y se ha perdido. Se ha perdido porque este rezar la gente lo vincula con la religión.
y como las religiones han perdido credibilidad, entonces han dejado de rezar en las noches. Pero no se trata de rezar, sino que es un acto de alguna forma de purificación del pensamiento antes de dormir. ¿Ya? Porque si pudiéramos graficarlo en forma bien gráfica, bien naif, muy básica, uno podría imaginar que el sueño, digamos, el estado de vigilia, como estamos ahora despiertos, está acá, y el sueño estaría a este otro lado, y hay como un espacio intermedio. Entonces, de alguna manera hay un ferry que está acarreando mucha información de nuestro estado de vigilia y llevándola al otro lado para que se constituya en materia prima para el sueño. Entonces, si en los últimos momentos del día, durante el día igual está influyendo digamos, en el inconsciente, ese sería como inconsciente, pero en la noche antes de dormir, el último pensamiento que tengamos, los últimos momentos previos al sueño, son de mucha importancia, porque esos sí van a constituir de todas maneras, por estar más cercanos, la materia prima del sueño. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Si yo me intoxico antes de dormir con una película de muchos asesinatos o muy estresante, evidentemente estoy acarreando materia prima para que mi actividad onírica esté teñida de esta materia prima. Si uno, por el contrario, hace un ejercicio de meditación, de tranquilidad, de evaluación del día, de relajo, de tranquilidad, entonces lo que este ferry va a acarrear hacia el otro lado para constituirse la materia prima de mis sueños son pensamientos y emociones armoniosas. Y esa va a ser la base de los sueños. Por lo tanto, uno puede de alguna manera empezar a influir en esta etapa que es una tremenda cantidad de tiempo. O sea, si uno le dijera, mira, hay 20 años de tu vida si vas a vivir 60, o hay 25 si vas a vivir, no sé, o 22, 100, 80, qué sé yo, son muchos años. Oh, sí. en los cuales creemos que no tenemos el control. ¿Te fijas? Y normalmente, ojo, que el último pensamiento del día normalmente se transforma en el primer pensamiento de la mañana, aunque no nos demos cuenta. Entonces, ¿cómo fue el primer pensamiento no, el último pensamiento del día como que tiende a ser el primero de la mañana. Aunque no nos demos cuenta, porque recordemos que nosotros pensamos el 90% en automático, inconscientemente. Fíjense. Vamos tomando decisiones durante el día en forma inconsciente. Vamos dándole, es automático. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, eso, dime. Y ahí cuando, por ejemplo, cuando uno empieza a tener esta higiene del sueño y antes de dormirse escucho una música de meditación, ¿cierto? Que hay música y melodías muy lindas, de hecho, de sueños inducidos, súper positivos, yo he escuchado varias, y eso, ¿en qué te aporta en tu vida ya futura, presente futura, por decirlo así, en tu día a día? ¿Que andas menos estresado, tienes menos ansiedad? Bueno, lo primero es que vas prácticamente a eliminar las pesadillas, ¿ya? A no ser que tengas una vida diurna muy, muy, muy dramática, digamos. Pero igual es posible modificar eso. Entonces, vas a tener sueños de mejor calidad y eso implica que vas a poder descansar, ¿ya? Porque las personas que duermen y tienen pesadillas no descansan y en la mañana se levantan cansados. Y entonces tienen que enfrentar todo el día de pesadillas de nuevo para volver a tener pesadilla en la noche. O sea, al final termina haciendo una vida de pesadilla diurna y nocturna. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, que vaya, cuando uno va mejorando esta parte de la vida que consideraba, no sé si perdida, pero una parte de la vida que uno cree que no tiene el poder, digamos, y te das cuenta que puedes, por lo menos, sí influir, si no viene el poder de todo el tiempo, porque si no sería consciente, por lo tanto no habría sueño. Pero sí influir por lo menos, tu vida va a mejorar sin duda. Fíjate que dicen, por ahí leí en alguna oportunidad que Leonardo da Vinci en realidad no dormía. Él cada 2 horas se paraba 20 minutos. Oh. Perdón, ¿cada 4 o cada 2 horas? Cada 2 horas creo que eran 20 minutos. ¿Ya? Creo que dormía 2, no, o cada 4 horas, algo así era. Y no dormía, sino que entraba en una especie de trance. ¿Ya?
y después salía de nuevo. En total, yo hice la sumatoria y daba 2 horas de sueño o trance profundo por día. Y entonces estas personas que son muy genios, muy productivas también, porque Da Vinci fue increíble, también aprovechan muy bien el tiempo, porque el tiempo es limitado. Nosotros vivimos como si fuéramos inmortales. Es impresionante, las personas no se dan cuenta que tenemos fecha de caducidad. Y viven y no se preparan, digamos, y resulta que de repente tienen vejeces muy malas porque creen que van a ser eternos, pero la energía no es eterna. Va disminuyendo la capacidad de trabajo, va disminuyendo una serie digamos, de actividades normales para un adulto joven, pero va cayendo en las funciones con la edad. ¿Te fijas? Entonces es importante, creo yo, aprovechar el tiempo lo máximo posible cuando uno es joven. Y esta parte que es como olvidada es de tremenda importancia, si es el 20%. Imagínate que 1 de cada 3 horas que estamos en este mundo lo pasamos durmiendo. Y las otras 2 horas en piloto automático. Vivimos muy poco, porque si consideramos que vivir es la capacidad de usar nuestro libre albedrío, que es el pensar, el poder reflexionar y decidir, entonces usamos muy poco de nuestro libre albedrío. Oye, José Luis, lo que tú estás hablando del ciclo de Huberman, de este sueño polifásico, entonces sería recomendable estas mini siestas que en otros países están tan de moda. Por ejemplo, en algunos países orientales, de repente se dan un break a mediodía, ponen un tapete sobre el escritorio, ponen la cabeza y duermen 15, 20 minutos y sería. Y después siguen trabajando, pero con mucha mayor fuerza. ¿Sería recomendable entonces comenzar quizás a ir cambiando un poco nuestros hábitos? O sea, ahora, por ejemplo, que existe la posibilidad de trabajar en la casa, Sí. siempre que no haya niños chicos dando vueltas, claro que sería una opción. Sería una opción, fíjate, sería interesante como opción de descanso, porque el cuerpo requiere de descanso. ¿No? De hecho, todas las crisis de pánico y todas estas cuestiones ansiedad generalizada y todos estos diagnósticos, ¿no es cierto?, que han aparecido en los últimos años, tienen que ver con eso, con que la gente funciona a tal punto de que ya no se descansa y andan estresados todo el día con el cortisol a 1000, ¿te fijas? Y eso es importante poder manejarlo, digamos. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre el sueño normal, emocional y espiritual? ¿O es una etapa? El normal, lo que planteo yo es llegar y acostarse y dormir, ¿no? El problema es que la gente llega, se acuesta y se duerme y ni siquiera relaja el cuerpo antes de dormirse. Entonces, en el fondo, se acuesta con incluso la musculatura un poco estresada, digamos, tensa, y se duermen. Y en la mañana tocan el despertador y parten y se levantan de una y vamos duchando y todo el cuento, y resulta de que no permiten en realidad que el cuerpo descanse. Lo ideal, por ejemplo, ese es un sueño que yo considero normal porque no es que sea lo normal, pero es que lo que estadísticamente más se repite, que es la norma, digamos, por eso lo llamo de normal. Pero podríamos agregar a esto, por ejemplo, el hecho de relajarnos antes de dormir, aunque no hagamos un ejercicio de relajación, o sea, aunque no sea necesariamente con audio, pero que relajemos el cuerpo antes de dormir. Si a esto le agregamos un pensamiento de buen nivel, vas a descansar mejor. Y en la mañana al despertarte, tú te estiras como los perros, los gatos, ¿te has fijado que duermen y se estiran? Porque los animales son sabios. Entonces, estirar el cuerpo, prepararlo para la actividad, evidentemente te hace tener un mejor día. Es que son cosas tan pequeñas y tan simples, pero que tienen una importancia tan grande durante el día, porque el primer momento de la mañana, al despertar, primero, darle gracias al universo, Dios, como quieran llamarle, por haber despertado, porque hay millones de personas que todos los días en la mañana no despiertan. Sí. Y si despertaste tú y despertaron las 4 o 5 personas que están cercanas a ti, fantástico, gracias de verdad, ¿cachai? Y ahí uno parte el día. Y de ahí si te estiras bien, ¿no es cierto? Y puedes enfrentar el día de una manera alegre, evidentemente tu día va a ser distinto, pero evidente, si es que 2 más 2 son 4.
¿Te fijas? O sea, recuerda que yo siempre digo que nuestra mente es como un campo. Las semillas son las ideas, ¿ya? Cuando un campesino planta trigo, lo que espera cosechar es trigo, porque eso es lo que plantó. Él no espera cosechar maíz, porque si plantó trigo, quiere trigo, pero lo quiere en abundancia. Nuestra mente es como un campo. Tú, la semilla que le pongas, son los pensamientos. Si son positivos o negativos, ese es un problema tuyo, de tu libre albedrío, de tu decisión. Tú decides qué plantas en tu campo. Y después le pones emociones. Y las emociones son el agua y el fertilizante, cuidar a esta planta. Porque hay gente que se levanta en la mañana y dice que el día más horrible y durante todo el día está. Y esta otra persona y está todo el día alimentando, poniendo emoción, poniendo el agua y el fertilizante a esta semilla, pero emociones negativas. Y después espera cosechar una vida maravillosa. Eso no va a pasar. Bien. Eso no va a pasar, porque esta es la ley de la cosecha. Si uno planta pensamientos positivos, las emociones son positivas y los resultados son positivos y en abundancia. Si uno planta negativo, lo mismo. Vas a tener emociones negativas y vas a cosechar negativo y en abundancia. Entonces es una decisión. El pensamiento, lo maravilloso que tenemos es que nosotros podemos decidir qué pensar. Ese es nuestro libre albedrío. Pero nos dejamos llevar por las masas. Entonces al final... O sea, tú dices, todo va aquí, en la pero, selección del pensamiento, pero a veces se cruzan todos estos pensamientos negativos, que esto, que lo otro. bueno, por eso hay que empezar a adiestrar. Hay que empezar a adiestrar tu cerebro. Porque si tú no lo adiestras, si tú no te empoderas de tu cerebro, de tu mente, de tu inconsciente, hay otro que se va a apoderar de él. Y eso se llama que te llenan, intoxican la cabeza con cosas. ¿Te fijas? Y eso va a tu inconsciente. Y por lo tanto tú vives en un mundo de temor, de miedo, que va a pasar esto, va a pasar lo otro, porque te están usando lo que deberías usar tú y que has entregado prácticamente a que otro use. Porque así funciona la cosa. Tu inconsciente está siempre absorbiendo. Va a absorber todo lo que tú permitas que absorba. Si tú lo paras a nivel consciente y sabes, para. Déjame pensar bien esta situación antes de tomar una decisión. Un tipo que te vende y te mete, y ya que tú le vas a comprar para sacártelo encima, por último, y tú dices, llega y dices, para. Yo no necesito esto. Entonces tú tienes la capacidad de decirle, ¿sabes qué? Te agradezco, pero no necesito esto. Y tomas una decisión. José Luis, y si nosotros, por ejemplo, ya, el último pensamiento del día va a ser el primero del día siguiente. Al menos inconscientemente debería ser. Por tanto, deberíamos tratar de que nuestro último pensamiento sea agradable, ya sea en una lectura, un buen libro, una buena música, quizá una película suave, pero nada fuerte. Eso sería algo que recomendarías, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate que yo sin saber esto, porque esto uno lo aprende con los años, pero cuando yo tenía unos 14 años me gustaban las fiestas, porque también tuve 14 años alguna vez. Sí, todo. Resulta de que es curioso, pero yo salía poco a fiestas y me ponía música de fiesta en la noche para dormir y soñaba con fiestas, fíjate. Y me encantaba y siempre lo hacía. Y soñaba, por ejemplo, no sé, una vez a la semana, tampoco a lo mejor no era todos los días, pero soñaba con fiestas. O a veces iba a una fiesta y para seguir la fiesta me ponía a dormir, porque en esa época uno se iba temprano a la casa. Uno a las 12 de la noche estaba en la casa. ¿No? Entonces seguía la fiesta yo con mi radio a pila, me acuerdo. ¿Te fijas? Entonces era interesante. Y yo creo que sí, o sea, sí se puede influir en los sueños, sí, absolutamente. Qué bueno. Eso es. Oye, querido, entonces, bueno, yo les quiero contar, como siempre, que aquí tenemos el libro de José Luis, Hipnotízate, que es una lectura súper accesible, muy rapidito de leer también, pero cuéntanos un poquito de esto y a dónde te ubicamos, José, para bueno, también... Ese libro, la idea de ese libro, evidentemente, lo sabrán probablemente las telespectadoras de este programa. Yo lo escribí en palabras lo más simple posible porque yo soy una persona de palabras simples. A mí, si hay algo que me molesta es la complejización de las cosas.
encuentro que no tienen sentido. Es como alejar las cosas de la gente en general, y eso no tiene sentido. Entonces, además, como creo en Einstein, me gusta Einstein, él decía que si no eres capaz de explicarlo complejo en simple, entonces quiere decir que no lo manejas lo suficiente. Entonces, la idea de este libro es que la gente pueda entender cómo funciona la hipnosis en forma sencilla, sin ninguna palabra rara, y pueda animarse a hacer hipnosis y autohipnosis, porque en realidad va a comenzar a dominar su mente. Y cuando uno toma el poder sobre la mente, puede guiarla hacia donde quiera y no ser el mero resultado de las decisiones del inconsciente, que está siempre decidiendo, lamentablemente, y no siempre toma las mejores decisiones. Entonces, ¿dónde me ubican? En hipnosalud.cl, en todas las redes, en Instagram, Facebook y en la web es hipnosalud.cl. Ahí lo piden también en contacto@hipnosalud.cl, piden la copia del libro gratis y se la mandamos en PDF. Muy bien. Maravilloso. Entonces ya tenemos cómo saber el libro. Maravilloso, y vamos a tratar de seguir los consejos para dormir mejor. Sí, no hay que ver ninguna película rara, porque uno empieza como después a... Yo no entiendo, siguen todavía estos programas que son muy densos en la televisión, Mea Culpa, El Día Menos Pensado, que hablan de muerte y tú te quedas con un sueño muy pesado. Apagar la televisión, leer un libro como decía la Silvia, una música rica, entretenida, y ya. Y con el vaso de agua, para respirar. Claro. De Okay. todas maneras. Entonces nos vemos la próxima semana. Sí, el sábado. ¿El sábado? Sábado. Ok. Sábado nos Chao, que vemos. estén bien. Chao, gracias. Chao.